Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 84. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 18:31 de la Biblia, y también acerca de Génesis 18:32, comenzando con Génesis 18:31. Génesis 18:31 dice: Entonces Abraham dijo, he sido demasiado atrevido al hablarle al Señor. Pero, ¿qué pasará si solo hay 20 justos? Y el Señor dijo, si hay 20 justos, no la destruiré. Génesis 18:31. Los detalles de Génesis 18:31. En este versículo, Abraham continuó usando su método de reducción, esperando encontrar cierto número mínimo de personas justas que, por amor a ellas, Dios desistiera de ordenar la destrucción de todas las personas inicuas de la comarca. Recordemos que Abraham empezó presentando a Dios que, en el caso de hallarse 50 personas justas, él le rogó a Dios que perdone a todos, tanto a los 50 justos como a todos los demás injustos. Pero, no se hallaron 50 personas justas. Abraham continuó pidiéndole a Dios por perdón, mientras reducía el número de justos de 5 a 5, y de 10 a 10. Ya en este versículo, le pidió por perdón bajo la condición de que se hallen solamente 20 justos. A Abraham lo que le interesaba era que Dios perdone a todos, sean justos o injustos. Por eso, Abraham no preguntaba a Dios cuántos justos había. Al hacer esto, Abraham razonaba que había menos posibilidad de perdonar a todos. Abraham sabía que Dios sabía cuántos justos exactamente había. Pero él buscaba que Dios perdonara a todos. Abraham tenía un amor grande por sus compatriotas, por sus paisanos. Hoy en día, ese amor existe en los pueblos, pero en forma latente. Por eso, cuando hay un desastre general, ese amor sale del escondite y aparecen muchos samaritanos buenos por doquier, movilizándose en ayudas a los damnificados. Sería bien que todos nosotros despertáramos y salgamos como samaritanos buenos en ayudas para salvar a las almas que se pierden de alcanzar el reino de Dios, almas que terminan yéndose al reino de las tinieblas. Jesucristo dijo, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mucha gente toma este camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida, con Dios, es muy angosta, el camino muy duro, y solo unos pocos lo encuentran. Mateo 7:13-14, Biblia, palabra de Dios para todos. Al Cristo decir que, solo unos pocos lo encuentran, que es pocas personas en un grupo de 100, tiene que ser menos de 50 personas. De hecho, yo estimo que solo, como máximo, el 5% de las almas llegan al reino de Dios. Estos son los pocos de los cuales Jesucristo nos habló en el pasaje bíblico de arriba. Se necesitan samaritanos buenos por doquier, movilizándose en ayudas para orientar a las personas acerca de este peligro, del cual el mismo Jesucristo nos advirtió. En Génesis 18:31, Abraham dijo, he sido demasiado atrevido al hablarle al Señor, pero ¿qué pasará si solo hay 20 justos? Aquí, Abraham reconoció que él estaba hablando con el Señor Dios Todopoderoso, y mostró que él sabía cuál era su lugar con relación a Dios. Tal como Jesucristo se humilló al Padre Dios, en Filipenses 2:8, aquí también, Abraham buscó humillarse a Dios. Por eso, con mucho respeto, Abraham presentó a Dios la posibilidad de encontrar aún menos justos. Esta vez, él bajó el número por otros 10, diciendo, ¿qué pasará si solo hay 20 justos? Recordemos que, en el versículo anterior, Abraham se enfocó en que, si había 30 justos. Sin embargo, esta vez, no se hallaron ni 20 personas justas. Por amor a su pueblo, y por amor a 20 justos, Dios estaba dispuesto a no destruir toda la ciudad. Los juicios de Dios
no son contrarios a su misericordia. Lo triste es que al final veremos que, no había ni 10 justos en toda la región, y debió haber habido niñitos bebés, entre los adultos. Pero la Biblia dice que, no hay justo, ni aun uno. En Romanos 3:10. Esta declaración en la Biblia, la usan aquellas personas que apoyan el bautismo de niños, y bebés. Pues afirman que, aún ellos necesitan ser limpiados de todos sus pecados, por medio de la sangre pura de Jesucristo. Anteriormente, Dios había mostrado misericordia sobre Sodoma y Gomorra. En el capítulo 14 de Génesis, vemos cómo Dios liberó a Sodoma por medio de Abraham y su ejército de criados y amigos. Vemos también que, el justo Lot, vivió en medio de los sodomitas, y segunda de Pedro 2:7-8, en la Biblia, habla de los sufrimientos que padeció Lot. Pues, ahí se lee, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Quizás esto contribuyó a que Dios escuchara los ruegos de Abraham, quien buscaba la manera de salvar a todos, aunque no lo logró. En Sodoma y Gomorra, las personas no respetaron las reglas establecidas por Dios, ni se arrepintieron de sus pecados. La misma conciencia y razonamiento personal nos advierten de lo que anda mal. Pero nosotros nos dejamos inducir de Satanás y sus demonios, que están haciendo hasta lo imposible, por cambiar todo lo establecido por Dios en cuanto a nuestro comportamiento. Debemos tener en cuenta que, la paciencia de Dios tiene un límite. Pero nosotros permitimos que Satanás y sus demonios siembren deseos perversos en nosotros, y al final, somos nosotros los que pagamos las consecuencias de nuestros actos, al dejarnos llevar por esos deseos asquerosos. Judas 7 en la Biblia, describe bien claro lo ocurrido en Sodoma y Gomorra. Pues este versículo dice, recuerden también a Sodoma y Gomorra y a las ciudades cercanas. Dios las condenó al fuego eterno, porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Son como los ángeles antes mencionados, su castigo nos sirve de advertencia. Al decir que, son como los ángeles antes mencionados, se refiere a lo que Judas 6 alude, acerca de los ángeles caídos. Este tipo de disciplina es símbolo del juicio eterno en el infierno, donde los pecadores serán exquisitamente atormentados en cuerpos asquerosos y en sus almas por toda la eternidad. Por amor a los justos, Dios retiene sus juicios en contra de este mundo. Pero este mundo parece que piensa que, Dios, quien creó el oído, no escucha, que el Dios que creó los ojos, no ve. Sin embargo, este mundo es preservado, por amor a los escogidos. Todas las cosas Dios las ha subordinado, por amor a su pueblo. Hasta que la plenitud de los gentiles e Israel no se conviertan, Dios espera pacientemente, y no destruye a este mundo pecador. Sin embargo, llegará un día cuando Dios visite este mundo con ira. Y no está muy lejano ese día. En nuestro versículo de hoy, Génesis 18:31, Dios respondió a Abraham diciéndole, si hay 20 justos, no la destruiré. De una u otra forma, Abraham comprendió que no había 20 personas justas en toda la comarca, principalmente en Sodoma. Es llamativo lo mucho que Abraham se esforzó para que Dios no ejecutara juicio en la vecindad de Abraham, quien, para entonces, vivía en el encinar de Mamre, al oeste del Mar Muerto, y cerca de Hebrón. Sodoma estaba a unos 96 kilómetros al sureste del lugar donde se encontraba Abraham. Miremos el espíritu de amor y justicia de Abraham. Él tenía compasión, incluso de los pecadores. Ellos merecían el juicio de Dios, en cambio, Abraham intercedió vehementemente por ellos. Por amor a los justos, él pidió a Dios que no destruyera a las personas del área. Dios nos llama a mostrar misericordia con los pecadores. Eso no significa que apoyemos sus prácticas ni honremos sus conductas. Mas, el amor y la justicia de Dios nos deben llevar a clamar por ellos y hacerles bien. No nos olvidemos que la razón por la cual usted y yo
no somos condenados con el mundo, es por la intercesión de Jesucristo a favor de nosotros. Nuestros pecados por sí mismos merecen la ira de Dios. Aún después de haber sido salvados, nuestros pecados merecen la ira de Dios. Pero Cristo es nuestra justicia. Él es la justicia de Dios para todo aquel que, en Él cree, y le obedece. La invitación es que, agradezcamos a Dios cada día, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos ha dado la vida. Él nos ha librado de la ira de Dios, y nos ha dado herencia entre los santificados. Dios es un ser de misericordia. Él es un Dios de perdón para todo tipo, clase y profundidad de pecado. La palabra de Dios es enfática en esto. Por eso, se menciona de diversas formas. Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Con todo, Él es muy justo y terrible en sus juicios, odiando todo pecado. Pero también no declarará inocente al culpable. Acerquémonos a Cristo para que escapemos de la ira venidera. Su sacrificio es lo único que apacigua la ira de Dios. Solo los que están vestidos de la justicia de Cristo hallan el perdón de los pecados. Isaías 55, 6-7, dice, busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarle, invóquenle mientras esté cerca. Que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor, y así, Él tendrá compasión de ellos. Que se vuelvan a nuestro Dios, porque Él es generoso para perdonarles. Esto es algo que debemos tomar muy en serio y ejecutarlo en el nombre de Jesucristo. Dejemos atrás todo orgullo, toda idolatría, y toda dependencia solo de nosotros mismos. Pongamos nuestra confianza en nuestro Creador, en el nombre de Jesucristo, y así descubriremos las verdaderas riquezas y felicidad. Hasta aquí con Génesis 18:31. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 18:32. Este versículo dice, finalmente, Abraham dijo, Señor, por favor, no te enojes conmigo, por hablar tan solo, una vez más, ¿qué pasará si solo encuentras 10 justos? Y el Señor dijo, no la destruiré para salvar a esos 10. Génesis 18:32, Biblia, palabra de Dios para todos. Los detalles de Génesis 18:32. Después de estas palabras de Abraham, él no continuó haciendo más peticiones a Dios, a favor de sus paisanos. Pues parece que Abraham pensó que, primero, él estaba acabando con la paciencia de Dios, y segundo, que no estaba logrando nada. Pero en este versículo, Abraham aún sentía la necesidad de interceder, una vez más, a favor de Sodoma. Por eso, bajó a 10 personas, la posibilidad de encontrar justos entre los habitantes de las ciudades corruptas. La escena da a entender que, aparentemente, Abraham estuvo intercediendo por Sodoma solamente. Pero eso no era así, él quería salvar a todos, en toda la comarca corrupta. Para entonces, Lot vivía en Sodoma. Nosotros nos podemos preguntar, ¿acaso deseó Abraham que Lot hubiese estado multiplicado, en no menos de 10 personas? En este versículo, Abraham entendió que, solo se necesitaba 10 personas justas, para que Dios perdone a todos. Si Lot hubiese tenido alrededor de él esas 10 personas, lo que buscaba Abraham con sus súplicas a Dios, se hubiera logrado. Pero al final, solo se salvaron 3 personas. Y cuando esto ocurre, Dios saca de en medio a los justos y castiga a todos los injustos. Mas, Lot carecía de esa posibilidad. Alrededor de él, solamente estaban su esposa y sus 2 hijas. O sea, 4 personas, incluyendo a él. Aún peor, la esposa de Lot no era totalmente justa, ya que ella desobedeció, y por eso se convirtió en una estatua de sal, ver Génesis 19:26. Donde Abraham vivía, en el encinar de Mamre, la gente del lugar no estaba bajo el juicio de Dios. Parece increíble que, la intercesión insistente de un solo hombre, hubiera sido capaz de conseguir la salvación del juicio divino de toda una comarca, si en ella hubiera habido tan solo 10 almas justas. La verdad es que, se necesitó mucha fe, para volver una
y otra vez a Dios, y continuar pidiendo más y más. Se necesitó también estar seriamente preocupado por el bienestar de la gente, así también como se necesitó una obstinación santa. Lo grandioso fue que el plan de Abraham funcionó. Dios concedió a Abraham sus peticiones. Lo que no funcionó fue la condición pecaminosa en la cual esos habitantes se habían metido, ellos mismos. En todo esto, vemos que Abraham estuvo intercediendo por Sodoma y Gomorra y también por las ciudades cercanas. Sin embargo, estas últimas eran ciudades más pequeñas que Sodoma y Gomorra. Como iba Abraham a interceder por Sodoma solamente, él era un siervo de Dios, con mucho sentido de imparcialidad. El Dios creador del universo, en este versículo, le contestó a Abraham, diciendo, no la destruiré, para salvar a esos 10. Ahora, por alguna razón, Abraham dudó que se encontrarían 10 justos en todas las poblaciones. Por eso, aquí, paró de usar su herramienta de depuración. Recordemos que Abraham, desde Génesis 18:21, configuró una herramienta de evaluación, usando un método, donde el número de inocentes en la comarca, determinaría la justicia a ejecutar por la mano de Dios. El Señor estuvo de acuerdo con Abraham respecto a esto. Si se hubiera encontrado 50 justos, o, quizá, aún menos de esos, hubiera existido una razón por la cual esperar que esos pocos se convirtieran en una especie de levadura que levantaría todo el pan. De modo que, la justicia de ese grupo de justos hubiera podido transformar a toda la población. Eso mismo sucedería hoy en día. Todos los verdaderos seguidores de Jesucristo justos, pero todos juntos, formamos la Iglesia de Jesucristo. Si llegamos a confirmar que ya viene un juicio inminente de parte de Dios, tal como Abraham lo visualizó de antemano, nosotros los cristianos verdaderos nos uniríamos para actuar como Abraham actuó, a favor de Sodoma, Gomorra y los pueblos vecinos. ¿Seríamos suficientes justos? Claro que seríamos suficientes. Sin embargo, parece que, para cuando llegue el tiempo de Cristo regresar, no habrá suficientes justos para detener el juicio de Dios. Pues, todo indica que va a suceder, tal como en los tiempos de Abraham, que Dios sacó a los justos, solo 3 de ellos, y castigó a los injustos. La Biblia enseña que va a ocurrir el arrebato, donde Cristo sacará de este mundo a sus seguidores justos y castigará a los demás. Ver 1 Corintios 15:52 y 1 Tesalonicenses 4:16-17. Tal como se entiende, ya estamos advertidos. Llegará la ocasión cuando ya no será posible interceder por los perdidos, como hizo Abraham, porque los perdidos serán demasiados comparados con los salvos. Por eso, debemos evangelizar en el presente, y así traer a Cristo almas perdidas. Al interceder a favor de los perdidos, Abraham se presentó cumpliendo un papel asociado particularmente con los profetas, como se nota en Éxodo 32-34, 1 Samuel 12:23, Amós 7:1-9, y Jeremías 14:7-9, 13, 15:1. Quizá por eso, en Génesis 27, Dios declaró a Abimelec que Abraham era un profeta. Como dijimos, Abraham no intercedió solamente por su propia gente, él no mencionó a Lot, sino por todos los que estaban sentenciados a sucumbir en fuego y azufre. Esto hace que este episodio sea único entre las intercesiones halladas entre los profetas en el Antiguo Testamento. Que Dios bendiga a usted ricamente.